El cielo no hizo ruido, pero algo en mí se abrió. No fue un trueno, no fue un relámpago. Fue una paz que no había sentido nunca. Y supe que él había escuchado. Lo sostuve por primera vez. Sus manos eran tan pequeñas, tan perfectas. Su llanto no sonaba ausencia. Sonaba años de altar convertidos en carne. Le puse por nombre Samuel, pedido a Dios. Y entendí algo que no entendí mientras lloraba. Dios no respondió solo para darme un hijo. Respondió para escribirse para siempre en mi historia. No fue un sueño lo que ahora sostengo. Es la prueba viva de que escuchas, Jehová. Donde antes había silencio y duelo, hoy respira el cielo en mi hogar. Sus ojos me miran sin saber aún el precio que costó traerlo hasta aquí. Pero yo lo sé y le digo en voz baja: fuiste pedido y fuiste concedido a mí. La misma mesa donde lloré vacía, hoy escucha pasos de un niño en paz. La herida no desapareció en un día, pero ya no me gobierna jamás. Aprendí que el dolor no fue el final, fue el surco donde la promesa creció. Y lo que parecía tierra sin señal era el lugar exacto donde Dios trabajó. Lo crié en silencio, como quien sabe que no es suyo del todo. 3 años de abrazo prestado, 3 años de aprender a soltar sin morir. Y cada noche que lo miraba dormir, había algo en mí que ya sabía que este amor tan grande era la razón por la que tendría que entregarlo. Y ahora tengo que llevarlo al templo. Camino otra vez hacia la misma puerta, pero ya no llevo vacío en el pecho. Llevo la respuesta aún abierta y un voto que no fue deshecho. Cada paso que doy pesa diferente. No es el peso del dolor que cargué antes, es el peso sagrado de lo que se siente cuando cumples lo que prometiste ante él. Él me mira y ya no hay duda. El cielo habló donde el alma cayó. Lo que fue esterilidad absoluta en propósito eterno se transformó. Y ahora te hablo a ti, tú que todavía estás en tu silo personal. No sabes si tu oración está siendo ignorada o si simplemente estás siendo formada en silencio. Ana no sabía lo que Dios estaba escribiendo cuando lloraba. Tú tampoco lo sabes aún. Lo que Dios permite que esperes no siempre es castigo, a veces es preparación. Y lo que Dios pide que entregues no siempre es para quitarte, a veces es para convertirte en alguien que no hubieras sido si no hubieras esperado. Mi corazón se regocija en Jehová, no porque todo entendí, sino porque todo lo sostuvo Él. No hay santo como tú, no hay roca como tú. Tú levantas del polvo al quebrantado y escribes historia donde había dolor. Aquí está, no como posesión, sino como cumplimiento. Samuel no es mío, nunca fue mío del todo. Es del Dios que me escuchó cuando nadie más lo hizo, del Dios que cerró mi vientre para poder abrirlo Él mismo. Y mientras lo dejo en el templo, algo dentro de mí que llevaba años roto termina de sanar. No porque perdí, sino porque entendí que el altar no era donde Dios me ignoraba, era donde Dios me estaba formando. Mis manos ya no retienen promesa, mis manos ahora entienden al
que entrego no es pérdida eterna, es el lugar donde Dios va a hablar. Aprendí que soltar también es fe, que abrir las manos también es orar, que a veces la ofrenda más difícil es devolver lo que tanto costó alcanzar. Y si el mundo no entiende mi historia, no importa ya lo que pueda decir, porque mi gloria no está en la memoria, sino en haber aprendido a no huir. Fui al altar sin tener respuesta, volví al altar para cumplir mi voto, y en ese camino de ida y de vuelta descubrí que nunca estuve sola. Mi corazón se regocija en Jehová, porque Él fue fiel en mi quebranto. No hay santo como Él, no hay roca como Él. El que cerró mi vientre, abrió mi destino. El que escuchó mi llanto, escribió mi nombre en su historia. No con tinta, sino con promesa, no con fuerza, sino con gracia. Hay alguien aquí que ha esperado tanto tiempo que ya casi no recuerda cómo se siente creer. Hay alguien que entregó tanto en el altar que siente que no le queda nada más que dar. Escúchame, Ana entregó lo más sagrado que tenía y no quedó vacía, quedó completa. Porque hay entregas que no te vacían, te definen, y hay esperas que no te destruyen, te construyen. Lo que estás viviendo ahora mismo no es el final de tu historia, es el surco. Y los surcos no se hacen para quedarse vacíos. Si lo llano es el mismo lugar, yo tampoco. Jehová, ahora entiendo.